Buenas noches, hermanos. El mes de mayo es llamado en la Iglesia Católica el mes mariano. Esto se debe a que dentro de este mes se celebra una de las festividades más famosas y queridas de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El 13 de mayo recordamos nosotros la aparición que hizo la Virgen Madre de Dios a 3 pastorcitos en Portugal, en el año de 1917, en la comunidad de Fátima, cuando un 13 de mayo se apareció a estos 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, y empezó en una serie de visiones a darles distintos mensajes, distintos consejos e indicaciones sobre lo que teníamos que hacer los cristianos para poder, si queremos decir, ganarnos el favor de Dios y la misericordia del Todopoderoso por los pecados que se estaban cometiendo en el mundo y que, dicho sea de paso, hasta el día de hoy pues también se siguen cometiendo por parte de nosotros los cristianos y el resto de la humanidad. Entre los mensajes, por ejemplo, que dejó la Virgen estaba el de la conversión de Rusia, que en ese tiempo pues estaba en pleno apogeo con el comunismo. También anunció el final de la guerra. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1917, y que habría un tiempo de paz. Un tiempo, por supuesto, que no sería duradero, porque después sabemos muy bien, en el 39 estallaría la Segunda Guerra Mundial. También la Virgen insistió mucho en ciertas prácticas, como el de la penitencia, en la frecuencia de los sagrados sacramentos, entre ellos la Sagrada Eucaristía, también el rezo del Santo Rosario, rezado de manera diaria, y por supuesto estableció la devoción a su Inmaculado Corazón, como una práctica devocional que hasta el día de hoy se sigue viviendo entre los cristianos, entre los católicos. Sin embargo, hermanos, a diferencia de lo que muchas personas piensan, la Virgen no solo se presentó un día. Nosotros celebramos el 13 de mayo porque fue el primer día que se apareció a los niños, pero en realidad las apariciones de la Virgen fueron distintas entre el mes de mayo y el 13 de octubre, que fue la última aparición. Una vez por mes se fue la Virgen apareciendo a estos niños, y en cada aparición les daba distintos mensajes, les daba distintas indicaciones, distintos consejos. Una de estas apariciones es de la que quisiera hablarles el día de hoy. La segunda aparición ocurrió el 13 de junio de 1917. Estaban los niños rezando allí donde se habían quedado en encontrar con la Virgen, y había cerca de 50 personas que ya un poquito les estaban acompañando, porque ya se estaba haciendo famoso, por así decirlo, pues el portento de que los niños habían tenido una visión de la Gran Señora. Entonces, ante esas personas que estaban allí rezando, los niños tuvieron una nueva visión de la Virgen. En esta presentación virginal, la Madre de Dios les dio 3 indicaciones. La primera, que quería que regresaran para el siguiente mes en el mismo día y hora. La segunda indicación, que quería que se dedicaran al rezo diario del rosario para la salvación de las almas. La tercera indicación que dio, les dijo: quiero que aprendan a leer. Y esta, hermanos, es la indicación de la que yo quisiera hablarles el día de hoy, porque desgraciadamente, aunque aparece en los registros escritos por Sor Lucía, la de los 3 niños que llegó a sobrevivir hasta entrado el siglo XXI, y aunque sabemos nosotros muy bien que la Virgen lo dijo porque aparece registrado en los escritos, pues muchas personas no le han tomado mucho interés. Se centraron más bien en las 2 primeras indicaciones, la de que había que volver el 13 del siguiente mes y la de que había que rezar el rosario. Pero pareciera como que nadie leyó la tercera indicación, la de que la Virgen quería que aprendieran a leer. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué la Virgen tendría tanto afán
en que tres pastorcitos, dos de los cuales, Jacinta y Francisco, morirían poco tiempo después de las visiones, tenía la Virgen tanto interés, pues en que aprendieran a leer. La lectura, hermanos, significa formación, significa estudio, significa preparación y aprendizaje. Leer nos libera, por así decirlo, de la ignorancia y del engaño que puedan hacernos cualquier persona, aprovechándose de que nosotros, pues dicho sea, digámoslo de manera ruda, no sabemos nada. El que lee, aprende. Y el que aprende es difícil de engañar. La Virgen indica, junto con el rezo, con la oración, con el regresar el 13 del siguiente mes, también el dedicarnos al estudio, a la preparación, a la formación. Yo le llamo secreto porque desgraciadamente, hermanos, aunque se conoce, pareciera como que mucha gente le ha querido echar tierrita, empezando por aquellos que deberían enseñarlo. Quienes deberían enseñarlo no lo han fomentado y no les ha preocupado. Se preocuparon tanto por decirnos tienes que rezar el rosario, que se olvidaron de decirnos tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender, tienes que prepararte y formarte. También somos de alguna manera responsables nosotros los laicos, que tuvimos siempre ese escrito, la indicación de la Virgen, pero nos preocupamos tanto en la primera parte, en nuestras prácticas devocionales, nuestras peregrinaciones, nuestros rezos matinales y todas nuestras prácticas devocionales como son las fiestas populares, las procesiones, que nos hemos dejado de lado un poquito la parte de la formación y el estudio. Tanto así que hoy día pareciera como que hubiéramos dividido la formación en dos grandes rangos, por así decirlo, en dos niveles, donde solamente los religiosos, los sacerdotes, pueden aspirar a una formación seria de la iglesia, de nuestra doctrina, de la Biblia, de las cosas que nos interesan religiosamente hablando, mientras que los laicos debemos contentarnos solo con la oración y con hacer algunos mandados y bueno, pues participar dentro de lo posible en la vida de la iglesia. Y no es así. La Santísima Madre de Dios le indicó a estos tres pastorcitos para que también aprendieran a leer. Y al decírselo a tres niños de pueblo, de familias campesinas, nos lo dijo a todos nosotros, no solamente a aquellos que cuentan con ciertos medios para lograrlo, no solamente para aquellos que pueden darse el lujo de estudiar, no, es un deber dado por la misma Virgen, una indicación, llámenle consejo u orden, dado por la misma Virgen para nosotros. Los laicos, hermanos, también debemos ser preparados. La Santísima Madre lo sabía, lo sabe por la sabiduría que Dios en su infinita gracia le ha dado. Y la Virgen sabe que estos tiempos requieren laicos que sean preparados, que no solamente crean lo que está muy bien, sino que también sean capaces de dar razón de su creencia, que puedan explicar lo que creen. Eso, hermanos, es lo que yo siempre, cuando en distintos encuentros, cuando me preguntan, llamo el secreto de Fátima, porque aunque todo el mundo lo conoce, parece que a nadie le conveniera recordarlo o que a nadie se haya interesado en profundizarlo. Debemos aprender a formarnos, hermanos, porque también la iglesia es nuestra. La iglesia también depende de nosotros y nosotros somos parte de la iglesia. Y a donde vayamos nosotros, va nuestra iglesia con nosotros. Entonces, tenemos que aprender cómo responder a las necesidades de estos tiempos, a las preguntas de estos tiempos, donde muchas personas con distintas creencias se acercan a nosotros no necesariamente para creer lo mismo que nosotros, sino para saber qué es lo que creemos. Y qué mal quedamos cuando demostramos con nuestras palabras, con lo que queremos explicar, pues que no sabemos ni siquiera por qué creemos en lo que creemos. La parte devocional es buena. Las oraciones son muy buenas. Eso no lo podemos negar en ningún momento.
nuestras prácticas devocionales y religiosas, nuestra espiritualidad popular son muy buenas, pero no debemos dejar de lado la formación. Tal como estamos bien seguros, muchos hermanos sacerdotes, muchas religiosas, también se van esforzando para que nosotros los laicos siquiera cada día sepamos un poquito más. Por eso, hermanos, hoy día, en el mes de mayo, en el que muchas personas sacan a relucir que el misterio de Fátima, que el tercer misterio, que la oscuridad va a invadir el mundo, que ya se acerca el fin de la humanidad, que solo las velitas misioneras van a alumbrar y que debemos tener un rosario todo el día colgado del cuello y tantas otras cosas que las personas empiezan a decir y que se respetan dentro de sus propias creencias, de sus propias maneras de entender el mensaje mariano, pues yo quisiera hacer hincapié en esta pequeña partecita del mensaje. Una indicación que hizo la Virgen en el mes de junio, en 1917, a estos niños: quiero que aprendan a leer. Y que muchas veces hemos dejado nosotros de lado, no sé si porque nos da flojera el tener que estudiar o aprender, o porque nos conviene mantenernos así, simplemente sabiendo lo poquito pues que vamos recibiendo a veces a cuentagotas. Muchas gracias, hermanos, por haberme prestado atención. Que el Señor los bendiga siempre y estaremos comunicándonos en otro momento.